Hoy quiero hablarles sobre dos modelos económicos que son muy importantes compararlas en contexto latinoamericano. En este caso me voy a referir a dos economías que han enrumbado rumbos diferentes. En este caso hablamos de Perú y Bolivia. Bolivia con el modelo socialista productivo y en el caso de Perú con una economía social de mercado. O sea, quiere decir de libre mercado. Hoy vamos a ver por qué Bolivia ahora mismo se ha quedado casi sin recursos, sin ahorros. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Vamos a ver por qué Bolivia se quedó sin reservas internacionales. Primeramente me quiero enfocar en Bolivia, un país impresionante, con muchas riquezas naturales, también culturales y demás. Entonces uno se pregunta por qué Bolivia llegó a esta situación. Hace poco, pues en las noticias se ha visto muy bien que Bolivia literalmente ha perdido casi todas sus reservas internacionales. De los 15.000 millones aproximadamente que tuvo, ahora están con un poco más de 300 millones en reservas internacionales. Lo cual es un poco preocupante, pero también sabiendo que Bolivia es un país pujante, de gente trabajadora, y el país es muy joven aún, ¿no? Tiene una de las poblaciones más jóvenes de toda América Latina. Pues bien, hoy vamos a ver. Bolivia tiene un montón de riquezas naturales, por decir algunas cuantas. Bolivia es parte, pues, del triángulo del litio. Es, con Argentina, Bolivia y Chile, las mayores potencias en lo que se refiere al litio. El litio, pues, se utiliza para fabricar diferentes tipos de batería y demás, hasta medicinas. El combustible del futuro según algunos. En ese aspecto Bolivia sí sobresale. Tiene ingentes cantidades de recursos naturales. Y no solamente es, por ejemplo, el litio, sino también tiene un montón de recursos minerales como hierro, como oro y también cobre. Si más no me acuerdo, también tiene coltán y demás recursos naturales. Más que todo, plata. Tiene mucha plata. Recurso mineral, plata. No me refiero a otra plata. En el sentido de Perú, un país eminentemente exportador de libre mercado, produce mucha agricultura y de primer nivel, ¿no? También explota los recursos naturales, en este caso explota cobre, ¿no? Es una potencia en cobre, en oro, en zinc, en platino y demás recursos naturales. Al igual que Bolivia, tiene mucha riqueza natural y cultural. En este sentido, nosotros nos damos cuenta que dos países como Bolivia y Perú, ¿no? Se dirigieron por caminos literalmente diferentes. Bolivia, y como ya hemos adelantado, por una economía social y Perú por un libre mercado. No tan libre mercado, pero sí está para ese lado. Una vez más quiero recalcar eso, ¿no? Que no es tan liberal el Perú, no está a nivel de los países de primer mundo que tienen pues tasas de libertad en el top 10 o el top 20, no está el Perú ni siquiera. Pero sí ha adoptado la economía capitalista. Por otro lado, Perú se preocupa mucho para exportar los recursos minerales que tiene en sus suelos. Y también no solamente los recursos naturales, sino que también se ha abierto mercado en un importante sector a nivel mundial en lo que respecta a la agricultura. Por ejemplo, en la agricultura ocupa el primer lugar en producción de arándanos. Y debe estar entre los 5 más grandes productores de palta, o como dicen algunos países, aguacate, ¿no? Y demás, como espárragos, naranjas, etc. Por otro lado, Bolivia exporta, por ejemplo, un montón de litio, ¿no? Que recién está entrando la industria del litio. Lo que pasa con Bolivia, a pesar de tener mucho potencial, por ser un país de gente muy joven y muy trabajadora, hay que decirlo. Por ejemplo, en el oriente boliviano, en lo que es Cochabamba o Santa Cruz, tienen un muy buen desarrollo, esas ciudades, ¿no? Tienen un muy buen crecimiento a nivel de Latinoamérica. Cochabamba, sin duda, es una de las joyas de Bolivia. Pero, sin embargo, al estar en una economía social, netamente se han cerrado al mundo. Muy poco apertura a comercio internacional. Y por tal motivo, la economía es más proteccionista, ¿no? No permite crear nuevas empresas con facilidad para que puedan competir a nivel nacional e internacional. Y también pues les ha cerrado la puerta a muchas empresas para que puedan ingresar a Bolivia, para que puedan invertir. Sin duda Bolivia tiene mucho futuro, pero sin embargo cuando fue expresidente Evo Morales, cuando estuvo en su mandato, casi 14 años si no me equivoco, pues las reservas internacionales de Bolivia subieron hasta 15.000 millones, es verdad. Pero también al mismo nivel que se suben las reservas internacionales, el expresidente Evo Morales ha empezado a gastar a manos llenas. Y no solamente gastando dinero por gastar, sino haciendo cosas un poco ridículas, como por ejemplo podríamos decir museos para él mismo, ¿no? Aeropuertos en lugares que no es rentable económicamente, como 3 aeropuertos que no sirven para nada. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Bolivia gasta? ¿O por qué Bolivia siempre está detrás de los caudillos que salen como Evo Morales o algún
algunos, siempre con el socialismo, ¿no? No hay esa apertura a nivel internacional, porque claro, los países grandes, por ejemplo, como China, como los Estados Unidos, como la Unión Europea o los países nórdicos, ¿no? Lo que hacen es aperturar el mercado internacional para competir de igual a igual en exportaciones, ¿no? Ejemplo, si Bolivia va a exportar litio, también entonces ellos deberían dejar que los países a donde ellos exportan deben importar también productos de parte de esos países. O sea, dejarlos que ingresen las materias o demás cosas de esos países a donde ellos están exportando, porque es un cambio mutuo, ¿no? Es un poco, así juega la economía internacional. Supongamos que tenemos dos vecinos, entonces si el otro vecino viene a la puerta de tu casa a decirte voy a venderte pan todos los días a tus familias, muy bien, perfecto, pero yo puedo llevar también naranja a la puerta de tu casa para que me compre tu familia. Pero si el otro dice, no quiero que me traigas tu naranja a mi puerta, no, yo sí voy a llevar mi pan a tu puerta a vender, entonces el país dice, mira, si no quieres que lleve mi naranja a tu puerta a vender, tampoco te dejo que vendas. Tampoco te voy a dejar que traigas tu pan para que vendas en la puerta de mi casa. Entonces, mutuamente se cierran, ¿no? Entonces, el comercio internacional funciona de esa manera. Y en eso es lo que siempre desfallece el proyecto socialismo, como siempre hemos dicho, ¿no? El socialismo obviamente quiere encerrarse en un país en donde creen que todos pueden abastecerse mutuamente y eso no puede pasar, ¿no? Cualquier cosa, hasta para fabricar un lapicero, tienen que colaborar diferentes países, ¿no? El otro trayendo la tinta, capaz en otro país, pues se fabrican las puntas, yo qué sé, ¿no? Las tintas vienen de otro país, así. Por ejemplo, los celulares no es que se fabrican solamente en un país, los celulares se fabrican en diferentes países, ¿no? Un país fabrica las pantallas, otro país fabrica, por ejemplo, el procesador, el microchip, el otro, por ejemplo, otro país, por ejemplo, fabrica, por ejemplo, las cámaras, ¿no? O la batería, ¿no? Y para la batería, por ejemplo, para la batería, el litio tiene que venir de Sudamérica, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en ahí es donde desfallece mucho Bolivia. Lamentablemente, pues, los gobiernos de Bolivia no hacen mucho en abrir el mercado. Yo sí estoy seguro que Bolivia tiene mucho futuro, de verdad. Es uno de los países muy bien anclados dentro de Sudamérica y tienen un montón de lugares y países a los vecinos a donde puede exportar sin... Además, decir que está al lado de un gigante que es Brasil, que puede meterle un montón de producto si quiere, pero que si también Brasil va a querer entrar con sus productos a Bolivia, y si Bolivia le dice no puedes entrar con tus productos, pues también Brasil dirá, sabes que tampoco no puedes traerme tus productos, ¿no? Entonces, ese es el problema de Bolivia. En el caso de Perú, yo creo que Perú está en un enrumbamiento muy bien. Lo que ha pasado en Perú los últimos años es, se ha acrecentado la brecha entre ricos y pobres, es verdad, pero también al mismo tiempo Perú ha recaudado mucho dinero con el tema de lo que es las exportaciones, especialmente de la minería, ¿no? Y de hidrocarburos, por la exportación de los minerales y también de la agricultura que está saliendo muy bien en Perú, en el norte del Perú. Entonces, lo que ha pasado en el Perú es simplemente una cosa: la redistribución económica no ha funcionado. El modelo económico es perfecto, funciona muy bien, y por tal motivo, pues, el sol peruano es una de las monedas más estables de toda Latinoamérica. Según algunos fuentes, inclusive, están empezando a comprar países como Argentina o Bolivia el sol peruano porque es muy fuerte. El Perú tiene unas reservas internacionales más de 74.000 millones de dólares y cualquier país no tiene esa cantidad de dinero guardado. Entonces, obviamente, ¿no? La política macroeconómica ha funcionado muy bien en Perú. Lo que no ha funcionado es la redistribución económica, ¿no? Lamentablemente, la redistribución económica no es directamente responsabilidad del Estado ni de la Constitución, porque el dinero sí llega a las regiones. La responsabilidad directa son de las autoridades regionales que lamentablemente cada año que pasa, cada gestión que pasa, siempre todas las autoridades en el Perú tienen problemas con la justicia. Eso es el gran problema, lo que es en el tema de Perú. La Constitución funciona muy bien, lo que no funciona es la redistribución económica. Entonces podríamos sacar la conclusión de que Bolivia le falta mucho por aperturarse al mundo y también para que no pueda cometer el mismo error de Perú y tener la redistribución económica mucho más equitativa, que por cierto Perú también lo está trabajando. Pero sin duda Perú lleva una ventaja muy grande a Bolivia en tema de la apertura comercial a nivel internacional y de tratados de libre comercio a nivel mundial, para que las empresas de Perú, las empresas privadas, puedan competir a nivel internacional y global. Entonces Bolivia tiene que empezar a apostar por el libre mercado para que pueda desarrollarse, así como las regiones del oriente boliviano como Santa Cruz y Cochabamba han ido a eso del libre mercado y el capitalismo y les ha funcionado muy bien. Son ahora mismo los departamentos más prósperos de Bolivia, hay que decirlo, ¿no? Y los bolivianos tienen una oportunidad impresionante solo ahora. Y si ahora mismo no se vuelquen al lado del libre comercio, al libre competitividad a nivel global, lamentablemente se van a seguir quedando atrás. Bolivia tiene mucho potencial para salir adelante.